Soñado con ver esta película, me dejó profundamente impresionada. Yo creo que no hay en la historia del cine mexicano una película igual. Así que yo celebro mucho tu originalidad, tu fiereza, tu extraordinaria capacidad narrativa, siempre tu cuestionamiento, tu búsqueda, tu perfección en el hacer cine. Para mí es un sueño. Yo incluso platiqué con Alejandro hace 2 años que nos acompañaste cuando era la pandemia y abrimos con Amores Perros, que era el 20 aniversario, y la verdad para mí no había duda de que teníamos que abrir este 20º aniversario con esta película que sabemos que iba a ser una obra deslumbrante. Así que estoy feliz, muy complacida de que nos acompañe Alejandro, todo su elenco, su equipo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, qué gran honor es inaugurar esta 20ª edición con esta obra, para mí, absolutamente magistral y excepcional en el cine mexicano. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero decir que es un día muy, muy especial. Es el día que se está de alguna forma haciendo el estreno de esta película tan personal, importante para mí, donde está mi corazón, y abrirlo, presentarla en el marco de la inauguración de este festival en México, en mi país, acompañado con el elenco, con parte del equipo, que vinieron una gran cantidad de ellos, verla juntos, muchos de ellos no la han visto. El traerla aquí es un momento muy emocionante, muy memorable, esperado también, y es un honor poder estar en este festival del que he venido muchas veces. He visto el trabajo que ha hecho Alejandro Ramírez y Daniela Michel, que la conozco hace mucho tiempo, y veo cómo ha venido esculpiendo la percepción, la industria, el arte del cine con los jóvenes a través de este festival, y todas las labores que hace en este festival, en los festivales internacionales, la imagen, el prestigio, la percepción de la realidad de este bello festival en esta bella ciudad, con tanto cinéfilo, con tanta pasión, con tanta discusión, conversación. Entonces, ser parte de ello y ver lo que ha hecho Daniela en ese aspecto es una cosa que me da muchísima alegría, profundo orgullo. Daniela, de verdad, muchas gracias por este festival, Alejandro, y por invitarnos y tenernos aquí, y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta conferencia. Así es que, pues, abrimos. Quizá cuando empecé a hacer este proyecto, que fue una cuestión más intuitiva, y es de alguna forma intentar hacer las paces con una serie de cuestionamientos, incertidumbres y cosas que me estaban cuestionando, ¿no? Ese proyecto finalmente tuve de alguna forma la visión y el coraje también, el valor de poder expresar lo que pienso, lo que siento sobre todo,
tener una posición sobre ello, tener el valor de expresarlas, también mis ideas, y también con la vulnerabilidad de las ideas, muchas de ellas que ya he dejado de tener y que aún no tengo respuesta y que estoy buscando, y ese es el bardo en el que estoy, si es que estoy siendo claro. Entonces, de pronto, desprenderme de esa certeza creativa o esa posición ideológica, artística, y ponerla en duda y expresar esa duda fue parte del proceso, ¿sí me explico? Y esa fue la parte que me retó y la parte divertida, y la parte de ese espacio creativo que me preguntas dónde estoy creativamente, es ese espacio creativo que es incierto, el que he encontrado hoy, mucho más rico, porque tiene el espacio de darle lugar a lo que voy a llegar a ser después. Si me mantengo en una sólida idea de quién soy y qué debo decir y cómo son las cosas, y este es mi cine, no sé. No lo sé, ese espacio me gusta, porque me da cabida a encontrar otras cosas, ¿no? Y de retarme a mí mismo y burlarme de mí mismo y cuestionarme a mí mismo. Y esta película es el reflejo de ese estado creativo que es yo mismo cuestionarme, mi narrativa, y ese es el estado, si te lo puedo explicar, donde estoy, que no te di ninguna respuesta, pero es parte del bardo. ¿Hay límite para esto? No, eso es lo bello, porque el espacio no tiene límite, ¿no? O sea, realmente hay más espacio. Tú ves el infinito, o sea, de aquí a una estrella hay mucho espacio, pero cuando nos solidificamos y estamos pegados con las ideas, no hay espacio para nada. Y esa es la definición de la locura, es eso, la falta de espacio. Y el espacio es riquísimo, o sea, hay un territorio infinito. Y ese es el que ahora yo voy a abordar quizá, o sea, sin ninguna certidumbre, y la posibilidad de tener el valor de experimentar. Y como decía Beckett, que es el ídolo también aquí de mi coescritor, que fue además fue mi psiquiatra también, y que no podría haber hecho la película sin Nicolás Jacobone. Pero decía Beckett que es como su Dios, que eso, no ser artista es fracasar como nadie se atreve a fracasar, y ese espacio es el que es realmente hermoso. Eso es realmente lo que yo creo. Yo nunca había trabajado con Alejandro, y entonces pues él me buscó, y yo creo que me escogió. Bueno, él había visto mi trabajo, iba a decir que no me escogió por mis talentos, sino por el momento de mi vida en el que yo estaba. O sea, él estaba buscando a alguien que compartiera con él el momento en el que él estaba, ¿no? Entonces, el momento de la vida, ¿no? Con la historia que traes detrás, que es en algunas cosas similar, la edad que tenemos, cómo hacemos un balance hacia atrás de lo que hemos hecho, cómo estamos viendo el menor tiempo que ya nos empieza a quedar delante. Entonces, a partir de ahí, pues hicimos un trabajo donde yo tuve absoluta libertad, entendiendo que pues, yo era ya el personaje, ¿no? No necesitábamos construir nada. Y entonces yo pude experimentar cosas que jamás había experimentado en el trabajo, para lo cual tuve mucha libertad y para lo cual necesitábamos tener absoluta confianza para entregarse a una cosa de búsqueda donde no has diseñado nada, no has decidido que la escena va por aquí o va por allá, sino estar simplemente presente y dejar que la cosa acontezca. Pues para eso se necesita mucha confianza. Y también inmediatamente me di cuenta que con Alejandro hay una mirada sobre el trabajo del actor poco frecuente. O sea, yo me di cuenta que él podía estar viendo muy a detalle lo que yo estaba haciendo, ¿no? Es una mirada que no es frecuente encontrarse, ¿no? Alguien que conoce muy bien el oficio, que lo ha estudiado, que le apasiona, que sabe ver qué estás haciendo por dentro para después ahí decir, oye, mira, y si le añadimos por acá o trata por allí, en fin, ¿no? Pero fue un proceso fantástico e insólito, fantástico de fantasía, también quiero decir, por el tamaño, por la duración, por el equipo. O sea, es algo que nunca yo había vivido y difícilmente volveré a vivir, ¿no? Creo yo. Bueno, básicamente la película habla de ese reencuentro y desencuentro entre el personaje, Silverio Gama, que al regresar a su país se encuentra con ese viejo nuevo amigo, de algo que dejó que ya no es,
de alguien que la gente cree que aún es, pero él tampoco ya es, ¿no? Toda ilusión lleva una decepción y al mismo tiempo también una excitación sobre un reencuentro, ¿no? Y las contradicciones y las paradojas, cuando encontramos a viejos amigos que ya no son, pero son otra cosa, y hay algo hermoso y hay algo también retador. Y esa es parte de la película. Yo siempre he dicho que no hay nadie más mexicano que el mexicano que deja el país. O sea, te haces más mexicano en el momento que dejas tu país. ¿Y por qué? Porque cuando dejas tu país, se te acumulan las ausencias, ¿no? De alguna forma la presencia de tu país se hace mucho más poderosa a través de esa ausencia, de todo lo que añoras, ¿no? Y la nostalgia, la melancolía es una trampa y el humor es su remedio. Y esta película la abordé desde la melancolía y desde el humor, ¿no? No desde la tristeza, sino de todo lo que conlleva a ese absurdo de cómo nos vamos nosotros haciendo nuestras memorias que van cambiando conforme pasa el tiempo. Nosotros cambiamos física, mentalmente, ideológicamente, y esas memorias se transforman respecto al punto de vista que tenemos de ellas y nuestras necesidades en ese momento. Y entonces fue muy bello por ese lado, a nivel emocional. Y por otro lado, el volver a trabajar en la Ciudad de México, vivir en la Ciudad de México, tener un equipo mexicano, fue para mí algo muy extraordinario, porque he trabajado en muchos lados del mundo, con crews de todo el mundo, pero la pasión, la entrega, la incondicionalidad que existe en cada uno de los miembros de un equipo mexicano, no lo encuentras en ningún lado del mundo. Y eso lo digo no por mexicanos, sino lo he platicado con muchos directores de muchas partes que han venido a filmar aquí, y hay una energía, hay una locura, hay una excitación, hay una dignidad y hay un esfuerzo que no tiene límites ni se limitan a sus labores de unión de los sindicatos, sino cómo arreglamos algo y todos vamos ahí. O sea, hay algo incondicional que para mí volver a trabajar con un equipo mexicano en las calles en México, con todo el reto que existe. Yo también me tuve que readaptar y ellos tuvieron que readaptar. Esa readaptación, eso fue parte de lo que para mí yo estaba viviendo. Fue una experiencia meta, el que de pronto el mismo tema de la película yo lo estaba viviendo, al mismo que Daniel lo estaba viendo y Silverio lo estaba viendo. Entonces era un espejo y me estaba informando muy bien si había concebido bien la película, ¿no? Y creo que sí lo hice bien. En fin, pero fue muy enriquecedor y muy interesante. Y ahora le dejo a alguien si quiere contestar la segunda pregunta acerca de la migración. Yo soy mexicana, nací en Cancún y crecí toda mi vida en Dubái, y luego de ahí estudié en Nueva York, y apenas llegué a México a vivir por primera vez hace casi 4 años. Y me encontré en un momento muy raro en mi vida, porque pues siempre fui mexicana y yo hablaba español con mis papás, pero mi vida muy pronto se convirtió en multicultural, pues gente de todos lados, todas partes del mundo. Yo hablaba puro inglés, básicamente. Y cuando llegué a México, yo no conocía México. La verdad, yo no te podría haber dicho nada de mi país. Y poder llegar y conectar, y no tomé esa decisión, como que pasó, y he podido aprender mucho y conectar con mis raíces. Y como dice Alejandro, hay algo de nosotros como mexicanos que somos, bueno, yo siento que tenemos un corazón muy grande. Eso es mi opinión, y cuando viajo y estoy en otras partes del mundo extraño eso, entonces es cuando más lo siento. Pero sí, mi experiencia fue muy parte como volver y poder conectar, y ahora cuando salgo del país me doy cuenta de lo que es mi país, y pues lo agradezco muchísimo. Hubo muchísima luz en esa película. O sea, creo que la película creo que estaba a punto de colapsarse la Ciudad de México de la cantidad de luz que requerimos, porque cuando filmas con 17 milímetros y en 65 milímetros y los lentes de 17, algunas locaciones requirieron, por ejemplo, California Dancing Club, y eso fue una monstruosidad de diseño que tengo que nombrar a alguien que extrañamos que no esté aquí, el maestro Darius Khondji, el fotógrafo de la película. Vamos a dar un aplauso. Y Darius y el trabajo que hizo con todo el equipo aquí en México fue brutal. Entonces sí fue un diseño de luz. Lo que pasa es que el diseño de luz, fíjate, obedeció a algo muy interesante. O sea, los sueños
la luz diáfana que tiene un sueño, el diseño de cada una de estas secuencias sí estaba muy bien estudiado para poder lograr una atmósfera onírica, lúdica. Y entonces sí fue un gran diseño lumínico. Creo que es el trabajo más sofisticado que yo he podido lograr, en una colaboración con Darius, que fue como un hermano que encontré a los 59 años, y creo que hay un diseño de luz que la siento muy orgulloso. Entonces, en ese sentido, sí, creo que hay una luminicidad. Me llama la atención que te hayas reído en la escena del Zócalo. ¿Por qué te reíste en la escena del Zócalo? Me imagino que cuando al final acaba la escena te has de haber reído, ¿no? La forma en que se acaba ese momento. No, me encanta porque creo que lo que yo celebro es eso, es la contradicción de que nuestra vida está todo el tiempo navegando entre lo sublime y lo ridículo, ¿no? Entre lo absurdo y lo esencial. Entonces, desde ahí quise hacer esta película, ¿no? De que hay momentos y heridas, tanto personales, ¿no? Donde la belleza tiene el origen en las heridas y es el refugio donde vamos para crecer, para entendernos, pero al compartirla se ilumina, ¿no? Decía Leonard Cohen, una letra hermosísima que decía, una canción en Anthem, dice él, en todo hay una grieta, pero es por la grieta que entra la luz, ¿no? Entonces esa película es eso, entra la luz por esa grieta, y hay una cantidad de grietas como la invasión americana o la conquista, pero hay una luz también en eso que podemos aprender y poder aprender a reírnos de nosotros. Ese es un poquito el abordaje que yo hice. Un poco lo más interesante para mí del proceso de trabajar en Bardo, trabajar con Ana, con el vestuario, con Darius, con Alejandro, con el cast, es que por un lado había que tratar muy bien el tono, es decir, el tono del que habla Alejandro, un tono desde la luz, desde el lado, digamos, absurdo desde el lado ligero, por decirlo de alguna manera, pero con mucha profundidad. Trabajamos mucho las capas y para eso se requirió una enorme precisión. La película está muy previsualizada, cada plano que hacíamos lo teníamos muy conversado, sabíamos qué queríamos decir, cómo era la forma, incluso construimos pedazos de set para saber si nuestra intuición era correcta. Por otro lado, también queríamos utilizar el color de una manera que acompañara la historia. Decidimos usar colores también muy saturados. Es una película que usa mucho el color, para eso el trabajo, por ejemplo, del vestuario con los extras fue muy preciso. Y bueno, lo hermoso es que también es un homenaje a este país, y ahí está la simiente en cada una de las imágenes que hemos encontrado, o que Alejandro quería explorar, y que pudimos llevarlas hasta las últimas consecuencias. Fue muy divertido recrear ciertas cosas como por ejemplo la torre del castillo de Chapultepec, que es algo que hicimos en escala de tamaño real, pero básicamente creo que la búsqueda más interesante fue el tono, en donde más conversamos, Alejandro. Quiero nada más hacer un pequeño detalle también. Yo creo que a mí lo que más me impactó del trabajo de Eugenio y del trabajo de Ana Terrazas es la obsesión por el detalle. O sea, realmente ha sido uno de los más satisfactorios trabajos que yo he tenido con un equipo del diseño de producción. Ya el lenguaje que han desarrollado Ana y Eugenio, yo me beneficié de eso porque ellos ya entienden un lenguaje, y en el momento que yo me sumé a ese dúo, realmente encontramos, y verlos a ellos trabajando en ese nivel de casi neurótico, de que en cada una de las telas, los brillos, las paletas, los detalles, la construcción, eso se refleja en la película, y no puedo estar más agradecido. Todo el vestuario y todos los elementos, si se dan cuenta, no hay época. La película, los coches, el vestuario, hay de los 50, 60, o sea, hay una gama donde no hay una época, y ese diseño fue magistral, y la ejecución que hicieron fue bellísima. Desde ahí se puede contar la historia del país, ¿no? En ese mismo sitio, desde antes de la conquista hasta desde cuando construyeron los españoles,
el edificio hasta todo lo que ha sucedido en ese edificio desde la invasión hasta Maximiliano, lo que es ahora viviendo los presidentes, creo que 3 presidentes vivieron ahí. O sea, lo que quiero decir es, la historia de México está dentro de ese edificio. Creo que además estar allá arriba, yo tuve el privilegio de estar en la torre donde se avienta la película Juan Escutia. Yo creo que es una de las vistas más espectaculares que cualquier ciudad puede tener. O sea, ver el Chapultepec desde ahí, que tiene un par de veces más tamaño que Central Park en Nueva York. O sea, ver la dimensión de ese pulmón que tiene la Ciudad de México, con esa majestuosidad, es muy emocionante estar ahí. Y además saber todo lo que ha pasado en ese edificio. Y lo que mantiene muy bello, ojalá más gente fuese. O sea, es un lugar donde muchos americanos han dicho, ¿dónde es eso? Digo, en México, ¿en dónde? O sea, es decir, realmente la visión que hay desde ahí es muy espectacular. Entonces fue muy emocionante, con muchos retos, porque también había muchas restricciones de línea, porque estamos cuidando, había un cuidado extraordinario en no dañar ninguna de las instalaciones. Y sí, hubo mucha investigación, pero ya Eugenio y Ana te platicarán de eso. Tal cual como lo estaban diciendo, para mí, bueno, siempre ha sido un privilegio trabajar ahora con Alejandro. Con Caballero ya llevamos varios años dupla. Y creo que uno de los retos que tuvimos en el vestuario es justo lo que estamos diciendo, o sea, como un guión tan complejo y onírico, pues el reto era cómo íbamos a plasmar eso en pantalla, ¿no? Y una de las cosas que llegamos a decidir era pues no ceñirnos a ninguna época, sino tomar casi como de 40 años para acá, y también cómo íbamos a vestir a cada extra con, ¿no? Cada detalle. El color, otra cosa que mencionaba mucho Caballero, y esa fue una de las pláticas con Alejandro desde un principio, pues era el regreso de Alejandro a México, ¿no? Y México siendo un país tan lleno de color, de textura, de cómo íbamos a plasmar también eso sin que fuera, pues, te ensuciara un poco la pantalla. Entonces tuvimos un trabajo súper meticuloso en todas las combinaciones de colores. Cada extra que ven está probado. Diseñamos también los colores para cada ambiente, ¿no? Cada atmósfera tiene un color diferente. Creo que había escenas en la película que pues, a veces te dictaba los colores, ¿no? Tal cual, o sea, como la escena de la pirámide, el zócalo, que es más oscuro, lo que se está diciendo ahí. Entonces inmediatamente entendimos el color, pero sí, fue un trabajo un reto increíble. Y una de las cosas también muy lindas, que eso sí fue con plática con Alejandro, es en México también hay muchas texturas y estampados, y decidimos quitar casi todos los estampados, hay solo como un 20% en toda la película. Entonces eso aún más se volvía complicado, ¿no? De cómo lo íbamos a hacer y cómo íbamos a realmente representar este sueño, ¿no? Donde está navegando este personaje. Pues sí, un poco por ahí. Rápido con respecto a lo de la investigación. Bueno, sí, por supuesto se investigaron los temas que estábamos tratando, pero una de las cosas que queríamos era tener cierto control con lo que veíamos en la pantalla, los mensajes. Por ejemplo, en el centro histórico, todo este paseo, cada calle, cada graffiti, cada puerta, todo eso estaba diseñado y lo cambiamos. Por otro lado, para mí una de las investigaciones más importantes, más que histórica, tuvo que ver con las conversaciones de qué habría en el departamento de Silverio, bueno, de la familia Gama. Pues ahí sí está lleno de pequeñas cosas que cuentan un montón de historias, y ahí fue donde siento que hubo una conversación muy, muy rica con Alejandro, porque conoce muy bien al personaje, ¿no? Y todo eso estaba ahí metido en esta especie de tú lo mencionas como un guacamole, digamos, donde hay un pozole, ¿no? Donde hay muchas cosas en un solo lugar, pero cada una de ellas tiene un sentido específico. Ojalá hubiera podido acercar más la cara, porque cada uno de los libros y álbumes de discos y música tienen un sentido, por lo menos a nivel personal. Pero bueno, es el ambiente. Y en unos diarios de un cadete en 1851 que estuvo presente,
encontré esta investigación que decía que los americanos tenían una peluca güera y que se movían y se deslizaban como víboras, y por eso están ahí. Es una investigación real. ¿Traían pelucas? No, no es cierto. Es que nadie me preguntó de las pelucas de esos americanos que están, que es parte de este alucine, que desde la primera vez que yo fui a ese castillo y me imaginaba esa batalla, ¿no? Sí vi esta imagen de estos soldados deslizándose, ¿no? Fugazmente, con estas pelucas. Es muy buena observación. Bueno, a Rulfo, hay un momento para mí, mi homenaje a Rulfo es el momento que Silverio Gama camina en el centro y se para en una esquina y las sombras aparecen y siente la presencia de esos espíritus a través de las sombras, ¿no? Y ese es un momento que para mí siempre fue rulfiano, ¿no? Que no sabes nunca si hay muertos o no y no sientes una existencia, pero no la fisicalidad. Ese para mí es mi homenajillo rulfianesco. Y hay evidentemente, para mí, digamos, esta película sí está, digamos, es una suma, no de algo en particular, pero sí de este pozole de cosas que he tenido el privilegio de tener, pues la posibilidad de leer no solamente la literatura mexicana y la literatura latinoamericana, sino también la literatura mundial, ¿no? Y yo creo que todo esto ha sido parte. Pero te hablo específicamente de cosas de tradición y de forma de que tenemos nosotros, creo que los mexicanos y los latinoamericanos, por esa misma tradición literaria tan rica que tenemos, sobre todo del siglo pasado. Rulfo o las reflexiones y las poesías de Octavio Paz para mí fueron cruciales. Bueno, evidentemente Paz está presente en la película. Nadie ha descrito más la esencia del mexicano que en El laberinto de la soledad. Jorge Luis Borges, como cosas como el Aleph o toda su literatura. Aquí hay dos argentinos que homenaje a la argentinidad. Pero, o Julio Cortázar también, ¿no? Que tiene, además estábamos todavía platicando del cuento del ajolote de Cortázar, ¿no? Que ese momento donde el Silverio se asoma a ver la pecera, es ese momento donde Cortázar describe que él se convierte en el ajolote. Yo siempre pensaba en ese momento de eso, que no lo hice, me enamora, pero de pronto te das cuenta que toda tu historia de literatura se empieza a representar de alguna manera y dices, claro, esto viene quizá de ahí, no es que sea racional, pero es que está lleno de cosas que yo decía, claro, esto tiene que ver con esto. Estos autores, bueno, no vamos a llamar de García Márquez, lo que quiero decir es que no solamente es realismo mágico, para mí es una literatura metafísica la que existe, ¿no? Que hemos estado muy acostumbrados a fragmentar el tiempo y el espacio en la literatura y navegamos fácilmente. Yo tengo que esperar que los mexicanos naturalmente podamos entender esta película porque somos eso, nuestra conciencia, es un paseo por la conciencia y la literatura tiene esa conciencia, ¿no? De romper ese tipo de cosas, sobre todo nuestra tradición. Y cineastas te puedo decir que, bueno, te puedo decir que Buñuel o Jodorowsky, pero también te puedo hablar de gente que me inspiró como Roy Anderson o Fellini, evidentemente, o Godard. Hay muchos de todos estos cineastas que de alguna forma nos han enseñado algo muy importante que acabas de decir tú. Que yo creo que yo empecé en Amores Perros, en donde yo estaba evidentemente capturando y interesado en la realidad. Hoy no hay nada que menos me interesa que la realidad. Porque la realidad, ya me di cuenta a mi edad, que no existe, es la que yo construyo en mi cabeza, es la que yo quiero ver, es lo que yo pienso de la realidad, lo que creo que es importante, porque es la forma en que yo la afronto, la que yo la vivo. Y no quiere decir negar la realidad, evidentemente, sino simplemente aceptar que no solamente mi percepción, ¿no? Mi limitadísimo sistema nervioso, mi estado de ánimo, va a dictar algo que está sucediendo que es mucho más complejo. Lo que quiero decir es ese espacio del que estaba yo hablando, ese espacio en el que trabajó Daniel también, de que hablaba, ese espacio que no había una orden racional de trabajo, ese espacio donde te dejas ir es mucho más rico. Y esta película me permite a mí ir más allá de esa realidad. O sea, es decir, no solamente es la realidad que temo o la realidad que imagino, la realidad que fantaseo, la realidad que necesito para sobrevivir. Y el arte creo que tiene fundamentos muy importantes. El arte nos permite imaginarnos el mundo que no tenemos, porque nuestro mundo no es perfecto, puede ser una mierda, pero el arte nos permite. La poesía, la literatura, la música nos permite construir ese mundo que necesitamos interno. Y es el que me interesa a mí ahorita. Y eso creo que es importante, que hoy podemos tener la oportunidad de no solamente estarnos todo el día reflejando en ese dolor y hacer una especie de ciclo infinito de la oscuridad que estamos viviendo, sino también salir de ella a través del arte y de la imaginación y atrevernos a hacerlo. Sin que digan, ay, ¿cómo te atreves a decir algo con esta realidad? Es que precisamente el arte se trata
de la posibilidad de que el espíritu crezca más allá de la realidad y dictamine la realidad que viene. Bueno, en realidad hay muchísimas cosas personales con las que yo me conecté. Creo que por eso Alejandro me puso aquí, ¿no? Pero quizá la más importante es que yo, antes de empezar la película, se me metió en la cabeza que yo quería morirme conscientemente, que me gustaría que mi muerte fuera mi último acto de vida, o sea, morirme conscientemente, ¿no? Y me puse a investigar ese asunto, descubriendo que hinduistas y budistas a eso se dedican, ¿no? A través de la meditación y tal. Y luego entonces me cae este guión que digo, esto es lo que yo quería. O sea, porque esta película, de algún modo, el personaje está mirando eso. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo lo deseo y me llega? Me dice, ahí está, ponte a practicar. Ensaya cómo vas a salir. Y casi lo mato. De este mundo, ¿no? Así que cuando decían, corte, no, venimos mañana, lo vamos a volver a hacer, yo decía, perfecto. Otro chance para seguir ensayando cómo me voy a ir de este mundo, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la edad tiene que ver en un momento dado. Creo que ha sido un trabajo, creo que la meditación que he descubierto desde hace 10 años ha sido un factor, creo que primordial. Esa práctica me ha permitido observar de alguna forma un proceso que creo que, no creo, todos tenemos, que es esa voz interior que puede ser un autosaboteador de nosotros mismos, ¿no? Y que puede funcionar hacia lo positivo, a lo negativo, y que si no estás de alguna forma observándola o pendiente o vigilante de esa voz, puede convertirse en el peor copiloto, ¿no? de la vida misma. Y de pronto darte cuenta que las cosas son como son y no lo que alguien dice que son. Y cuando tú estás diciéndote a ti mismo lo que tú eres y estás en el mundo de las opiniones, o estás dejando, como dice el personaje de Lucía, ¿no? Te conviertes en lo que piensan los demás que piensan de ti. O sea, ¿no? Todos de alguna forma percibimos las críticas, los abusos o cualquier cosa que hayamos sufrido. En un momento dado puedes llegar tú a autodefinirte de esa misma forma, cuando en realidad es una sola opinión, es lo que alguien piensa, pero no es esa cosa. Una cosa es una cosa, no lo que alguien piensa que es esa cosa. Entonces, esa separación, que para mí ha sido muy importante, que la empecé a explorar en Birdman, finalmente creo que yo soy una persona que puedo ser mucho más duro conmigo que cualquier otra gente más. Y en esta película hago ese ejercicio, pero desde la liberación, en donde me doy cuenta que cosas que en un momento dado fueron dolorosas, hoy me libero de ellas riéndome, pero no de risa de huir o negar, sino por el contrario, ver lo absurdo que es muchas veces lo que nos hace sufrir, que o nos imponen o nos hacen creer de nosotros mismos, que dejamos que esas opiniones jueguen un papel en nuestra alegría, en nuestra paz, en nuestra armonía. O no tiene que venir del exterior. Muchas veces nosotros mismos somos nuestros peores, ¿no? Porque dejamos entrar eso y lo integramos a nuestra narrativa. Entonces, esa cárcel es cuando yo he tenido la oportunidad de practicar eso y quise exponer eso, quise expresar esto de esta manera, en donde yo mismo me doy cuenta de las cosas que en un momento dado me aprisionaron y hoy me causan risa. Y hoy puedo, también a través de 35 años de terapia, un pequeño detalle, puedo liberar y compartir, ¿no? Y eso es muy liberador, porque no hay nada, creo que todos tenemos eso. Y ese ejercicio me parece muy sano, inclusive imaginar la muerte misma cuando se acerca, que es la última migración y que es inevitable, y eso es para todos. Imaginar una historia que empieza desde el último, desde el final, y contarla desde ahí para atrás. Ese también fue un ejercicio importante para mí. Entonces, y si me dices cuál fue mi escena favorita, la verdad es que no tengo escenas favoritas, la verdad es que fue un proceso tan introspectivo. ¿Okay? No favorita, sino la que más. La que más. Híjole, la verdad es que es un mosaico, ¿no? Porque no hay una que diga, estoy yo. O sea, y lo que yo quiero también quedar muy claro, fue un proceso introspectivo que acabó siendo esta íntima autoficción. Lo que quiero decir es que
navega esto en la conciencia de un personaje que conozco muy bien. No es que sea yo autobiográficamente, pero todos estos temas los conozco ciertamente emocionalmente, todos. O sea, no hay ninguno que sobre, pero el subtítulo del título, que es Falsa crónica de unas cuantas verdades, lo que quiero decir es que todas estas secuencias, estas imágenes pertenecen a mi imaginario. Inclusive yo mismo te podría decir que no sé cuál fue real o cuál fue fantasía o cuál fue un sueño, pero todo eso forma parte de mí, todo es parte de mí, todo. No hay nada que sea o no, todo es parte de mí, pero juega en diferentes partes. Es un ejercicio muy fácil. Básicamente empiezas observando tu respiración. O sea, en ese momento cuando tú te haces consciente de tu respiración y estás presente en tu inhalación y en tu exhalación, que es el principio, en ese momento no puedes pensar en otra cosa más que en eso. Y te das consciente de que ese pequeño aire que está entrando en tus dos orificios, y sientes el frío y el calor cuando entra y cuando sale, y pones tu atención en él, ¿no? Y tus pensamientos siguen. No es una pelea contra lo que estás pensando. Dejas que tus pensamientos están allá es una nube, iCloud, ¿no? En una computadora sigue conectada, pero tú dices, voy a poner atención. Es como el site que tú eliges en tu cabeza. Voy a ver este site. Bueno, la computadora puede agarrar lo que sea, es tu pensamiento, pero aquí voy a leer este artículo, y lees este artículo. En ese momento estás conectado con lo que te está dando la vida, ese pequeño aire. Entonces es un ejercicio, es el principio, ¿no? Pero sí es así de sencillo. Prácticamente es un momento donde estás como consciente de ese momento, y eso ayuda muchísimo de pronto que todo el infierno mental. No sé, también Daniel creo que es una persona, quiero decir también que esa conexión que dice Daniel, no solamente conozco el trabajo de Daniel, que es un actor impresionante, que todos sabemos su gran talento, y que yo sabía eso. Lo que no sabía es que compartíamos, y ese momento que compartimos en esa primera cena fue como cósmico, espiritual, porque de pronto compartimos que estamos en un viaje de búsqueda, que yo no me considero de ningún experto de meditación, pero sí llevo practicando 10 años y nunca nadie es experto, y nadie es el mejor. Entonces es una práctica. Pero sí coincidimos en cosas que nos han llevado a ciertas cosas que fue bellísimo. Y en ese momento dije, Daniel es el personaje. Y aparte con su talento, y para mí ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida, porque aparte de compartir una visión artística y de la vida, y compartimos muchas cosas, llevamos 30 años de casados, con 2 hijos, somos de la misma generación. El compartir ese viaje de la mano, a nivel ya personal, ha sido para mí un regalo de la vida. Eso es casi imposible que suceda en la vida y la carrera de alguien. Hola. Acerca de mi participación en Bardo, me gustaría hablar de mi personaje, por supuesto, de Lucía, y de la mujer, de lo que representa a la mujer en Bardo. Me parece que Lucía es esta mujer mexicana, y muchas mujeres mexicanas y muchas mujeres latinoamericanas. Lo que más me llevo, lo que más me conmovió del proceso fue la manera en la que Alejandro quería mostrar a esta mujer. Al principio, no voy a negar que me preguntaba ¿por qué yo voy a hacer este personaje? Ni siquiera soy mexicana. O sea, ¿por qué este chabón me eligió a mí? ¿Por qué quiere que este güey? Eso suena más bonito. Y tenía esa pregunta, no en primer plano, pero pensaba por qué. Y enseguida empezamos a rodar, me di cuenta que había algo en lo que comulgábamos, que era mi manera de actuar, mi manera de abordar el oficio, o en el lugar donde siento más cómodo mi registro, que es como una especie de cuerda floja, que si pisás de un lado es una comedia y si pisás del otro es un drama, como poder navegar entre el humor y la emoción más profunda es donde me siento cómoda. Entendí enseguida que era lo que él estaba buscando o necesitaba, o eso pensé yo, nunca te lo pregunté, pero era lo que estaba buscando un poco del tono de la película y del tono de actuación. Y después me conmovió su manera de querer mostrar a Lucía como esta mujer luminosa. Siento que Lucía, el personaje, ilumina cada momento que aparece, y me parece que no es casualidad que él quiso
mostrar cómo esta mujer ilumina lo que toca, a pesar de sus profundas heridas, puede ser dulce y divertida y puede tener una potencia femenina muy, muy fuerte, y eso me conmovió y me identificó, y me da mucho orgullo estar en esta carta de amor a México. Es un privilegio. Primeramente, pues es un orgullo estar aquí por primera vez en Morelia y por primera vez en el festival. Y bueno, me llevo demasiadas cosas de la película, pero creo que desde el primer momento en el que tuve un acercamiento con Alejandro, me dejó muy claras las intenciones que había y la cercanía que él quería tener con los actores, y ese contacto tan humano, y eso se refleja en la película y en la familia muchísimo. Y hubo esta confianza, esta como entrega tan comunicativa de su parte, que en algún momento, que hizo que por lo menos yo tuviera tanta confianza sobre mí mismo, dudando de mí en algún momento, por ser también mi primera película, mi primera vez enfrente a una cámara, con Alejandro y con Daniel y con Griselda y con Jimena, y era un poco impactante, pero creo que él me dio esta confianza y esta fuerza para yo jamás bajar la cabeza, y en ningún momento dudé de mí, y creo que eso me ayudó mucho él a ponerme en ese carril, e hizo que todo se diera naturalmente, ¿no? Y qué orgullo también contar una historia tan hermosa como es la película, algo tan profundo y tan real sobre nuestra realidad y la realidad de todos en alguna parte de sus personas. Y bueno, qué mejor manera de contarlo con un cast tan increíble, no solo en el oficio, sino como personas. Cada uno de ellos creo que ha llegado a tocar mi corazón muy profundo de alguna forma, y pues eso yo me llevo. Yo quiero agregar algo que, como director, creo que una de las grandes responsabilidades, uno de los momentos más estresantes es el casting, porque te equivocas ahí y no hay forma que salves algo. Si alguno de los personajes no cumple el papel, todo el mosaico es como una, ¿cómo se llama cuando armas con piecitas? Un rompecabezas. Se queda una pieza sin eso y no acabas teniendo el rompecabezas, y ese espacio nunca se llena. Entonces, para mí hay la forma más efectiva, o la forma en que yo trabajo, es más allá del oficio y el talento actoral que posee alguien, sabiendo las necesidades del personaje, de su esencia. Si conoces profundamente quién es ese personaje, que en este caso sabía quiénes eran todos los personajes, cuando un personaje se te aparece, lo reconoces. Es como cuando un buen amigo dices, ahí va, es él, claro, es él. O sea, lo ves y lo reconoces. Yo lo que quiero decir es que siempre me ha pasado en todas mis películas, que cuando me siento con alguien, yo le veo los ojos y siento la frecuencia. Y lo más increíble para mí es que siempre le atino en donde, si esa frecuencia es como cuando te sientas con alguien y alguien te cae mal o no conectas, hay una frecuencia que no está transmitiendo, uno es AM, otro es FM, y eso lo sientes, y si te abres a eso, esa frecuencia ahí está, nada más tienes que reconocerlo. No es que uno sea bueno o malo, esté peor o no, es simplemente hay una conexión o no hay. Y luego la mirada, hay algo de la mirada que dices, aquí hay una ventana abierta, quiero mirar o no. Pero es muy curioso cómo en este caso esa sensación la sentí desde un principio con todos ellos, por diferentes razones, con talento, no conociéndolos o no, pero es acerca del bagaje, el bagaje emocional de cada uno de los actores, no solamente de Iker, de Griselda, de Jimena y de Daniel, sino de todos los actores, el bagaje emocional de cada uno de ellos. Una vez que estábamos filmando y platicando de sus vidas personales, todos de alguna forma coincidían con cosas muy particulares con lo que dijo Jimena que había vivido. Y eso es bellísimo, al saber que tienes una persona que entiende 100%, porque su bagaje emocional es exactamente el del personaje. Entonces mi vida como director me la hacen facilísimo. Todos ellos hicieron un trabajo que yo hice poco. Ellos navegaban dentro de eso, yo simplemente afinaba, pero hay una cosa hermosa, una conexión, que nunca yo había tenido una experiencia tan armoniosa, tan colaboradora, tan hermana. Realmente ustedes hicieron una familia, se hizo una familia, o sea, las conexiones emocionales entre todos los actores era una cosa bella, llegar y abrazados y riéndose, y la fuerza que había.
Y quiero dos cosas últimamente. Uno, esa luminosidad que habla Griselda es gracias a que mi mujer que está aquí es luminosa y es esa armonía y es lo que ha marcado mi vida desde todo. Entonces, ese es donde yo sabía que y la representación de mis hijos Eliseo y Marieladia, que no están hoy con nosotros, pero que de alguna forma esa luminosidad de tu mirada y de tu belleza y tu inocencia, porque es la primera película de Iker, creo que no va a ser la primera, creo que va a ser la primera de muchas, pero simplemente su papel, que es complejo, lo hizo desde la inocencia, porque su bagaje y su madurez natural, no como actor, le permitió, junto con Daniel y con Griselda, que lo fueron guiando como mamá y papá y le ponían sus cachetadas, lo llevaron muy lejos. Y quiero finalmente también darle la palabra un momento a alguien que ha sido muy importante para mí desde Beautiful, que es un colaborador y hermano, al increíble y talentoso Nicolás Jacoboni. Nicolás. Bueno, ¿se escucha? No, bueno, la verdad que siempre digo, Bardo para mí es sin duda el proyecto más especial en que he colaborado. Y hay algo que con Alejandro somos amigos hace mucho tiempo, nos conocemos mucho. Y el trabajo, entonces, el trabajo del guión siempre, para mí en el cine, es el más cómodo, porque se hace en pijamas y no hay apuros y se puede tomar el tiempo que uno necesita. Y entonces yo creo que para mí la gran virtud, siempre trabajando con Alejandro, primero es que cada principio es un signo de pregunta total. Como decía, el fracasar mejor. Hay esta idea de que cada proyecto es un riesgo, no se sabe, como yo siento que aprendemos a escribirlo mientras lo escribimos, cada uno de los proyectos, de Beautiful, Berman y Bardo particularmente, y es un trabajo de ir encontrando cada pieza y ir ajustándola y que lleva mucho tiempo. Pero en este proyecto en particular fue muy increíble, como decía, las sesiones de terapia, de estar juntos mucho tiempo y bueno, tomando los mezcales y pasándola bien, pero yo también hablando mucho de la vida. Y Alejandro hablando mucho de cosas muy personales para él. Y fue muy impresionante ver cómo esos elementos se iban transformando en ideas, se iban transformando en imágenes, se iban transformando en formas de ver esas cuestiones tan personales, de formas artísticas de ver, de narrar eso. Y eso para mí fue algo que, digamos, hasta este momento no había vivido de esta manera. Y bueno, luego fue simplemente tipear las palabras lo mejor posible. Pero nada, muchísimas un gran gracias. placer. Yo creo que creo que no sé, pero creo que es un tema muy complejo, que amerita realmente una entrevista entera, porque es un tema muy importante, pero quiero decir algo para finalizar que es muy importante anunciarlo. Esta película es una película que va a tener, a partir del jueves que entra, una distribución en los teatros, en los cines, en donde todo el público mexicano de toda la República va a ir. O sea, va a haber más de 500, 600 teatros. Se va a exhibir esta película en teatros sin precedentes en la plataforma de Netflix. Nunca habían hecho eso y vamos a tener en México la posibilidad de ver esta película en cines por 7 semanas en un nivel masivo. Entonces, este es un estreno en cines como cualquier otro, poderoso, generoso, y de eso me siento muy orgulloso. Esta película rompe los antecedentes y los precedentes de esta plataforma. Es muy importante que tenga éxito. Ojalá que la gente se atreva a ver esta experiencia y que la vea nuevamente y 3 veces más en la plataforma, pero creo que vivir esta experiencia en donde la filmamos con 65 milímetros, con un diseño de audio que también quiero. Vamos a dar un aplauso a Martín Hernández y a Nicolás Becker por el audio. Que no están aquí, pero hay una experiencia sensorial cinematográfica que todos los que quieran vivir un sueño, reírse, olvidarse del mundo, soñar en el mundo que necesitamos o no, 2 horas, ojalá que vayan a los cines, porque eso me hace muy feliz de poder que Bardo haya logrado esto por el trabajo de todos nosotros. Eso es una cosa, y luego platicaremos de qué es lo que se podría hacer, pero aquí estamos rompiendo
una pequeña grieta que ojalá que entre la luz por aquí. Así es que... A Cinépolis, claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.